Oh Padre nuestro que estás en los cielos, llegamos ante tu trono, llegamos a tu altar, Señor, y decirte que intervengas en esta predicación, en este mensaje, que sea edificación y de alimento para tu grey. Señor, tú llamas a apacentar tu grey con tu santa escritura y te pido que esa palabra no vuelva vacía, sino que riegue la tierra, que la haga germinar, que entendamos, que comprendamos, que podamos amarte más, valorar el precio alto del tuyo en la cruz y saber que de allí emana todo lo demás, del sacrificio de sangre, del precio de sangre por nuestra salvación. Señor, te pido pues que te manifiestes a través de tu Espíritu y que me uses como un instrumento de amor para con tus hijos, Señor, que es tu rebaño, no mío. Y a ti me debo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se bloqueó. Ahora sale, muy bien. Hermanos, hoy tenemos Santa Cena. ¿Qué estamos conmemorando en la Santa Cena? El precio de sangre dado por Cristo en la cruz. Que gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos. Es ridículo pensar que uno tiene que tomar la cruz porque ya Cristo la tomó por nosotros. Y así que todo ese tipo de sacrificio, llevando una cruz, caminando lejos, que hay como una especie de ritual que creo una vez me dijo Elena y Papito que habían comprado una cruz para el camino allá de Portobelo y había 3 pasitos para adelante y 1 para atrás. Y él dice que compraba una cruz bien grande, que pesaba, bien bonita, pero nos llamó el Señor a eso. Él cargó la cruz por nosotros. Ahora nosotros tenemos que cargar la cruz de la obediencia a sus mandatos. Ese es nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar a hechos proféticos en torno a la crucifixión del Señor. Viendo el contexto anterior, cuando estábamos hablando la vez pasada que los sacerdotes judíos llevaron a nuestro Señor ante Pilato, ya condenado a muerte, porque Cristo había manifestado que Él era el mismísimo Hijo de Dios, que iba a venir en una nube, que eso se va a cumplir en Apocalipsis 19, sí, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por esa declaración abierta, ellos dijeron, ya no necesitamos testigos. Él ha confesado de su propia boca. Y lo llevaron ante Pilato. Y Pilato hizo todo lo posible por liberarlo, buscando alguna argucia legal, pero ya la hora del Señor había llegado. Él tenía que sufrir, tenía que morir como el Cordero de Dios por nuestros pecados. Y los sacerdotes mismos fueron instrumentos de Dios para cumplir esa profecía de que el Cordero tenía que morir. Tenía que morir. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más. Ya estamos en la mismísima crucifixión. El precio de sangre. Nosotros recibimos la salvación por gracia, por medio de la fe, no por vosotros, no, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el libro de Efesios. Pero es gracia, es un regalo inmerecido, pero se pagó un gran precio de sangre por el Señor Jesús. Y su sacrificio equivale a dar salvación y vida eterna y no perecer en el infierno por los siglos de los siglos. Entonces vamos a adentrarnos a la crucifixión, porque tenemos cena del Señor hoy. Y en lo primer punto que quiero decir es que desde el inicio, ya en la crucifixión se muestra el título de su condena, los condenados al lado de él, los malhechores, y él primeramente llevando la cruz. Y vamos a leer Juan 19, 17 al 22, y él cargando su cruz. Nosotros también tenemos que cargar la cruz de Cristo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. No voy a entrar ni siquiera en esa consideración. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en el medio.
Y quiero destacar que el Cristo mismo cargó su cruz. Hay muchos creyentes que no quieren cargar la cruz, se niegan a cargar la cruz. A veces dicen que por qué Él te ama suave que yo, y se comparan de creyentes y creyentes y piensan que uno está llevando una cruz más liviana que el otro. Hermano, todos llevamos una cruz, pero la cruz mayor es que a pesar de todo, yo sigo a Cristo y le obedezco. Y no, aunque no entienda muchos de sus senderos, todo va a salir bien porque soy un hijo obediente a Dios. Y en cuanto a la cruz, porque aquí tengo que detenerme, y dice, cuando Cristo llevaba la cruz, pasó un hombre por allí en Marcos 15, 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Él no fue un servidor voluntario, los romanos le obligaron a llevar la cruz de Cristo. Padre de Alejandro y de Rufo. Esta cita, este nombre de estos dos hijos de él, es que posteriormente tanto Simón como su familia iban a conocer al Señor. Y ya tenían nombre propio, Alejandro y Rufo. Ya Simón de Cirene en ese instante de caminata con Cristo conoció al Señor. Y él venía del campo. Y dice que venía del campo, así que era un hombre de campo, campesino, a que le llevase la cruz. Lucas dice de Simón de Cirene lo siguiente: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene. Y cuando uno dice de Cirene o cuando dice Saulo de Tarso, en aquel tiempo le ponían a uno el mote de donde uno venía. Así que Simón era de Cirene, que venía del campo. Y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, Simón de Cirene es un siervo obligado. Pero todo aquel que le sirve a Cristo, su nombre será destacado. Aun cuando fue obligado, el nombre de Simón de Cirene por todos los siglos ha sido conocido por nosotros, porque servir a Cristo tiene reconocimiento. Aun cuando aquel que me sirve un vaso de agua fría, le sirve un vaso de agua fría a uno de mis seguidores, tiene su recompensa. Gloria a Dios. Todo lo que hagamos para el Señor se tendrá su recompensa, su gloria eterna. Y vamos a hacer recompensa. Yo quiero los talentos y los tesoros del cielo. No me interesa lo de la tierra. Caminando por mi pueblo vi muchas casas viejas ya que no tienen a nadie adentro. Posiblemente se murieron los papás, los hijos tendrán algún pleito de herencia y se pasa, y igualmente por donde camino. Todo es vanidad debajo del sol. Pero las cosas que no van a pasar, o que van a ser eternas, van a ser las celestiales. Y yo quiero ser promovido allá en el cielo y no acá abajo en la tierra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad debajo del sol. Aquí está el nombre de Simón de Cirene y está el nombre de los hijos de Simón de Cirene. Pero Cristo está llevándola, ahora Simón de Cirene está ayudándole. Acuérdense que ya Cristo fue torturado en la noche anterior por los sacerdotes. Después los soldados romanos le hicieron las burlas, ¿se acuerdan? Con la corona de espinas y los latigazos y todo lo demás. Así que ya Cristo venía debilitado. Por eso que se requirió el reforzamiento de alguien. Y él dice la siguiente, caminando en aquella crucifixión, camino al Calvario, y le seguiría una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ellas mismas habrán hecho una especie de revisión, de un recuento de que, oye, este hombre no se merecía esto. Toda la vida, los 3 años, estuvo haciendo milagro tras milagro, enseñando en el templo, en las sinagogas, y sanando enfermos, liberando endemoniados. No hubo una sola cosa mala de nuestro Señor. Ellas están lamentando ahora. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, si yo llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, o sea, las que no tienen hijos, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. ¿A qué se está refiriendo Cristo?
que simplemente en el año 70 Jerusalén será destruida y no quedará piedra sobre piedra. ¿Usted quiere saber la destrucción de Jerusalén? Léase a Josefo, el famoso historiador judío. Aunque Josefo yo ahí le pongo un poco de comillas, porque decía Josefo cuando se dio la destrucción de Jerusalén, que el general Tito decía que no destruyeran el templo sagrado de los judíos. Y va a decirme a mí que un soldado romano va a ir en contra de su general, so pena de muerte. Si hasta el mismo carcelero de Filipo se iba a matar por sí mismo, a suicidar, porque se le escaparon supuestamente los presos. Un soldado romano no iba a rebasar. Él autorizó la destrucción del templo de Jerusalén. Un templo con mucho oro. Fue tal el oro que hubo en la destrucción del templo de Jerusalén que dice que la bolsa de valores de aquella época, bajó a mitad de precio el oro en aquella ocasión. Porque hubo una sobredemanda de oro sacado del saqueo del templo de Jerusalén. ¿Cómo terminaron los judíos? Muertos, fueron llevados esclavos. Cuando fue Tito a Roma, llevaron a 700 presos judíos por allí, por la plaza principal, exhibiendo el candelabro judío de oro, la mesa de la proposición donde se ponían los panes. A todos los sacerdotes los mataron y tiraron por un barranco al líder principal del amotinamiento, como diciendo, se acabó. No quedó piedra sobre piedra. Y ahí está en el muro los lamentos, la oración. Por eso Cristo se voltea y le dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Y así fue. En verdad que después Tito se convierte en emperador. Nada más su imperio duró 2 años solamente. 2 años. Murió de una enfermedad rara, según los rabinos, por tu castigo haber destruido Jerusalén. Pero todo lo que dice Cristo es verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice así, porque miren lo que está diciendo más adelante, porque aquí vendrán días en que dirán, ya lo leí, entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde, ¿quién es el árbol verde? El Señor Jesucristo. Hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Israel sin Cristo es un palo seco, es el valle de los huesos secos. Entonces, de ahí para adelante, porque ese templo en realidad no estaba la adoración de Dios, porque en ese templo se había convertido, ¿qué? En cueva de ladrones. Entonces ahí está. De ahí en adelante, aparte de la muerte, de la crucifixión y resurrección de Cristo, todo cambia, todo cambia. Y vamos a seguir leyendo al lado, dice Juan, que estaban los 2 ladrones. Entonces dice Mateo 27, 38 al 44. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Imagínate tú que te toman al mismo estado de un criminal común. Cristo está crucificado a 2 ladrones. Y déjenme decirle que estaban bien crucificados, porque posiblemente eran homicidas, ladrones, como decía, ladrones, aquí lo dice, pero a Cristo no sabían qué delito ponerle. Y dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿A qué se refería? Cristo lo dijo claramente, que al 3er día Él iba a reedificar el templo. ¿Dónde está el templo ahora? En nosotros. Nuestro cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. No tenemos que ir a Jerusalén a adorar al Señor. No tenemos que ir a un lugar santo en una peregrinación o a la Meca, porque el templo está en nosotros. La iglesia está debajo de un palo de mango, la iglesia está a la orilla de la playa, porque el templo va con nosotros. Y por eso que no contaminamos al templo. Yo a mis hijos les decía, siempre mira, ojo con el cuerpo, porque tu cuerpo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo, papá, exactamente.
Ahí habita Cristo en nosotros. Entonces, dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Él tenía que morir, hermano. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Pero el Cordero de Dios tenía que morir para el perdón de pecados, como lo vamos a celebrar en la cena del Señor. Que gracias a ese Cordero sacrificado, yo soy limpio de pecado y puedo entrar al reino de los cielos. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Tenía que morir el Cordero y derramar su sangre por nosotros. Confió en Dios, líbrela ahora si le quiere, porque ha nacido, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, pero al final uno de ellos se arrepiente, ¿verdad? Uno de ellos se arrepiente. Ayer en la escuela de obreros me pregunta Eligio, bueno, pastor, pero ¿cómo es la salvación del ladrón si Cristo no había muerto en ese momento? Pero si Cristo mismo le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, es porque la salvación funcionó hasta en ese momento. El ladrón ese podrá haber hecho lo que sea en la vida, pero tuvo el tino de poner la fe en el único que le podía perdonar, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que entre nosotros no puede haber tirar la piedra a nadie, ninguno podemos tirar la piedra al uno al otro, porque todos hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Todos, absolutamente todos. Por eso que tiene que haber humildad entre nosotros, porque no es que somos perfectos, somos perdonados por la sangre de Jesús. Entonces, volviendo a nuestro texto, dice en Juan, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Era un sarcasmo. Era una ironía, porque Pilato no veía delito alguno, porque Pilato no vio ninguna amenaza para Roma y le puso Rey de los Judíos. Esa fue el delito acusado ante Roma y está bien, se los entrego. Y ese fue el título que le puso arriba. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue Jesús crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Tremendo. Hebreo, lengua santa, lengua de Dios. El griego, que era el idioma dominante en toda la generación, la civilización de aquella época, era como el inglés de ahora, y el latín, que era el imperio romano dominando. Los tres grandes idiomas se conocía el título. Rey de los judíos, y Cristo es el Rey de los judíos. Venga tu reino, Señor. El reino de Cristo es una monarquía donde Él será eternamente el Rey. No hay golpe, el Satanás quiso darle un golpe de estado al Señor. Siempre Satanás ha querido pretender el trono de Dios, pero el que está sentado en el trono es el Señor. Él es el creador del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el principio y el fin, el alfa y la omega. Es el Rey. Y cuando Él venga en aquel caballo blanco, no va a entrar como en el pollino que entró en Jerusalén. Porque cuando Él entró a Jerusalén, vino como cordero, sacrificado, manso y humilde de corazón. Pero la segunda venida va a venir con ojos de juez, con vara de hierro. Ellos querían un rey con caballo blanco, sí, va a venir en un caballo blanco. En el nombre de Jesús, el Rey de los judíos. ¿Quién es tu rey, hermano? ¿A quién servimos nosotros? ¿Quién reina? ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando decimos que nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador, también lo recibimos como Señor. ¿Y qué significa Señor? Que Él gobierna, que Él manda.
Y que cuando dice que enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, el Señor Jesucristo dice que enseñemos a su iglesia todos los mandamientos de Él. Enseñémosles, no que le enseñemos, perdón, únicamente, sino enseñémosles que obedezcan todo lo que os he mandado. Mire que la palabra de Dios dice mandamiento, es decir, que Dios manda, no son opciones. ¿Cuántas veces hay que perdonar, hermano? 70 veces 7. ¿Y ahí es donde está la negación? ¿Dónde está llevando la cruz? ¿A dónde consiste en llevar la cruz de Cristo? Es que no es la primera vez que me ofende. Ya le llevo 7. Digo, bueno, ya pasaste el número de Pedro, que Pedro te decía que hasta, bueno, Señor, ¿hasta cuánto se puede perdonar? Como hasta 7, yo calculo. 1, vuelve y lo perdono. 2, oye, ya está bueno. 1, 2, ya me quedé sin mejilla, te la devuelvo. Y digo, Pedro, no 7, sino hasta 70 veces 7. Pero para poder hacer eso real en nuestra vida, tenemos que cargar la cruz. Morir a la carne, morir al yo y decir, Señor, es como tú dices, Padre. Tú eres el Rey, tú eres mi Señor y hago tu santa voluntad. Aunque mi carne me diga que no, yo sí te sigo a ti. Tremendo. Es negarse a sí mismo. Es tomar la cruz. ¿No lo hizo Cristo? ¿Dónde estuvo la victoria de la cruz? En Getsemaní. Cuando Él estaba orando y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre su rostro. Porque Él estaba diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y Él sabía lo que iba a vivir. Murió a sí mismo para darnos salvación. Igualmente nosotros también. Y entonces aquí, por lo menos aquí se ve que Pilato por lo menos mostró un poquito de carácter. Porque dijo, se le acercaron, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Y respondió Pilato, lo que he escrito, es escrito. Ya, váyase. Primera vez que tuvo una afirmación de carácter, porque él se rajó, fue por temor a que dijeran que él era enemigo del César. Hipocresías y ironías, pero bueno. Entonces, en segundo lugar, aquí es bueno ver esto, maravillosamente, cargar la cruz, mi Señor, los 2 maleantes al lado, el título, pero repartir los vestidos con suerte, tirando los dados debajo de la cruz de Cristo. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Yo me puse a pensar y a meditar, estos soldados debían ser mal pagados, oye, porque ya tú repartir en suerte un pedazo de vestido entre 4, digo, ¿qué clase? Y esos vestidos estaban hasta ensangrentados. Pero lo humillante es que Cristo le han retirado sus vestiduras y abajo Él está allí moribundo y viendo cómo estaban sorteando sus vestidos. Era nada. No le vimos con gracia para adorarle. No lo respetamos, no le dimos dignidad. Que hasta el punto que ellos mismos abajo menospreciaron a nuestro Señor. ¿Tú quieres saber qué es humildad? ¿Quieres saber qué es desprecio? ¿Quieres saber qué es menosprecio? Que dice que, bueno, ¿qué tenemos que hacer? En el mundo tendremos aflicción, el creyente es una monedita de oro para que lo desee el mundo. No. Como dice uno de los signos, no. Si te desprecian tus amigos, dilo en oración. El Señor fue despreciado. Pero sin embargo dice que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, era una buena, ahí Daniel podría valorar esto, en la sastrería, una túnica dice que era de un solo tejido de arriba a abajo. Era una túnica fina.
Entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Y todo esto el Señor está viéndolo. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Dónde está esta profecía? La profecía de que repartieron entre sí mis vestidos. Aquí está, Salmo 22, 16 al 18. Y lo puse más. Me gustó el Salmo, no me quedé solamente en la vestidura, sino también más adelante. Dice, porque perros me han rodeado. ¿Sabes que el perro cuando va a morder dice que perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos? Era un desprecio total de los que estaban allí. Horadaron mis manos, clavos, y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y todo eso fue por el sacrificio de nuestro Señor para el perdón de nuestros pecados. Esto no es un martirio inútil. Cristo, eso no es una muerte por la injusticia de los romanos o de los sacerdotes. El Cordero tenía que morir, era necesario que muriera. Cuando era sacristán, siempre mi momento cumbre era tocar la campanilla. He aquí al Cordero de Dios, se levantaba la hostia, el sacerdote ahí, que quita el pecado del mundo. Sonaba la campanilla. Bajen la cabeza, hombre. Pero ni yo mismo, ni muchos sabían la magnitud y profundidad del Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Era el Cordero que moría para el perdón de mis pecados, por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es un regalo de amor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. El sacrificio de Cristo es eficaz, es útil para todos, pero solamente es eficaz para los que creen. También quiero notar la honra del hijo a su madre. Esta es una alusión importante en Juan 19, 25 al 27, siguiendo nuestro texto base. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre física, y la hermana de su madre, ¿cuál era? María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí es donde dice el dicho, en nuestro contexto cultural, las tres Marías, ¿no? Aquí están las tres Marías. María Magdalena, María mujer de Cleofas y María la madre de Jesús. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era el discípulo que él amaba? Juan, que estaba presente. Juan fue el único de los discípulos que estuvo hasta el final. Así que el amor no mide el riesgo. Los demás estaban en verdad huidos y Pedro negando, pero Juan estaba allí. El amor implica seguir hasta el final. El único que nos amó a nosotros hasta el final fue que Cristo Jesús. Nadie se ha muerto por mí. Ni Carlos Mar, ni Simón Bolívar, ni nada de esa gente. Ninguno, ni Steve Jobs. Que murió por fin fue mi Cristo Jesús, por amor. Y gracias a Él tengo entrada a la vida eterna. Y dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Refiriéndose a Juan. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Saben lo que nota a mí esto?
¿Qué significado tiene para mí? Que Jesús hasta el último momento tuvo honra a su madre. Ya José debía haber muerto porque María se casó más jovencita y José era mayor. Y él allí se cumple un mandamiento. De entre los 10 mandamientos, los 3 primeros mandamientos son a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Habla también de no usarás el nombre de Dios en vano. Guardar el día de reposo. Nosotros estamos guardando el día de reposo aquí porque estamos honrando al Señor en un día especial. ¿Y el cuarto cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Él no dejó, hasta el último momento encomendó el cuidado de su madre a Juan. Honra a tu padre, dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Occidente, hermano, no atiende a los viejos. Judíos, chinos, árabes, atienden a sus viejos, a sus ancianos. Occidente los tira a un asilo. Occidente no tiene amor por un materialismo que mi padre me cuesta caro. Y ahora hasta se habla de eutanasia con el viejo. Muchos países dicen, no, para que tenga una muerte digna y no sufra. Quizás la mayoría de las veces no, me está saliendo muy caro mi papá. O me conviene cobrar el seguro, pero es pura apariencia de piedad. Cristo hasta el final honró y delegó la atención de su madre en sus discípulos. Y viene la parte final. Consumado es. Vamos a leerle la última parte en Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. ¿Qué significa? Que todas las profecías se habían cumplido. Dijo, o sea, todo, faltaba una, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque también estaba profetizado esa expresión. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos la empaparon de vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo. ¿Qué es un hisopo? Un Q-tip grande. Se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ni siquiera le tuvieron la piedad última de dar agua, sino vinagre. ¿Está probado vinagre? Yo una vez quise hacer buches de vinagre. Tienes que acordarte del proverbio, que el vinagre es, que el haragán, el perezoso, es como vinagre a los dientes. Y efectivamente que no tranquiliza en nada. No hubo piedad, ni siquiera para una gota de agua, como aquel condenado allá en el pasaje del rico y el Lázaro, que estaba el rico pidiendo una gotita de agua en el infierno. Y no hubo piedad. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La última profecía. Si usted ha hecho, nosotros queremos, y yo no sé si posiblemente sí esté hecho, que tenemos clases sobre el Mesías en la escuela obrero, ¿verdad? Y enumeramos todas las profecías de Cristo Jesús. Todas. Porque Cristo no era el Mesías mismo. Pero para que fuera el Mesías, tenía que cumplirse toda una lista de profecías hasta esta última. Consumado es. ¿Cuál fue la última? Tengo sed. ¿Y qué es consumado? Todo está cumplido. ¿Qué es consumado? De acuerdo a la tradición y al comercio griego, ahora sí no me hago el interesante, porque yo no trato nunca de utilizar vocablos del griego y el griego, el hebreo y el griego, para yo sentirme ilustrado frente a ustedes, porque lo que menos quiero es tener una iglesia acomplejada que diría, gracias a Dios que el pastor habla griego y hebreo, porque si no nadie entiende la Biblia. Pero en el comercio, en
en el comercio griego, contablemente, al lado de una deuda, se ponía a veces cuando se pagaba tetelestai, deuda pagada. ¿Qué significa tetelestai? Consumado, pagada la deuda. Cuando Cristo dijo consumado es, la deuda ha sido pagada. Nadie puede acusar a los hijos de Dios perdonados por la sangre de Cristo. Nadie. Nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios por el perdón de Cristo Jesús. Tetelestai, consumado es. Y eso es grande. Gracias al consumado es, al perdón de Cristo, voy a ver el cielo. Lo voy a ver. El que no ha conocido a Cristo no va a ver el cielo. Hay allí libros que han dicho de que un viaje al más allá, de que vieron una luz. Bueno, no sé si han oído eso. Vieron una luz al final y se regresaron. Usted vio la luz del quirófano, pero nunca la luz del cielo. Nunca. Porque no verá el reino de Dios. Y gracias a mi Señor tenemos entrada al reino de Dios por el perdón de Cristo. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En el cielo hay dos nacimientos, uno físico y uno espiritual. Quiere decir que en el cielo entran los que han nacido dos veces. Pero los que son condenados nacen una vez pero mueren dos veces. Bendito sea el Señor por eso. Consumado es. Vamos a leerlo desde el punto de vista de Mateo 27, 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Horas, y eso no fue un eclipse, una oscuridad total. Y comenzaron las mujeres a tocarse, darse golpe de pecho, porque en ese momento todo el pecado del hombre estaba siendo perdonado por la justicia aplicada por el Padre al Hijo. A diferencia de Abraham, que Dios le detuvo el puñal contra Isaac, el Señor se lo clavó a su hijo. En ese momento se estaba pagando el perdón de nuestros pecados. Y Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué este desamparo? ¿Por qué se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo en ese momento? Porque Cristo estaba en ese momento siendo el Cordero pagando el pecado, el perdón de nuestros pecados. Y el Padre es como juez justo, estaba recayendo sobre su Hijo el pago de nuestros pecados. Ese fue el desamparo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó aquí, esta es la versión de Mateo, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña lo dio a beber. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Lo último, después que dijo, tengo sed, consumado es, entregó su Espíritu. Pero en ese momento el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregaba su Espíritu. ¿Y qué ocurrió? Después que expiró, dice Mateo, versículos 51 al 54, y aquí el velo del templo, que tenía un grosor y de varias láminas, porque era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Cómo puede rasgarse de arriba a abajo? Porque vino del cielo. Ya no hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora los salvados por la sangre de Cristo como hijos de Dios, tenemos acceso directo al lugar santísimo de Dios.
No me vengan con el cuento, ay, pastor, que usted está más ungido de Dios, tiene la triple unción, usted ore por mí. Mentira del diablo. Si usted es hijo de Dios, salvado por Cristo, tiene acceso directo al trono de Dios. Y somos un reino de reyes y sacerdotes, porque cada creyente tiene un sacerdocio de poder interceder y orar por otro en el nombre de Cristo y acceder directamente al trono de la gracia. Dice Hebreos, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Cuando oro, me acerco al trono de Dios. ¡Aleluya! Para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Cuando me acerco al trono de Dios, alcanzo misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se rasgó. Ya no era un sacerdote X que entraba al lugar santísimo. Ahora tenemos acceso directo al trono de Dios. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Señor, porque puedo orar. Y mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que morar en las moradas de maldad. Porque ahora, ¿por qué no aprovechamos la oración como hijos de Dios, santificados por la sangre de Cristo, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Al punto que Cristo dice, orad sin cesar, sean mis amigos. Hay un puente ahora con ustedes, un puente que rebasamos, nosotros podemos acceder al trono de Dios por el puente de Cristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y el que llama, se lo abrirá. Yo puedo orar, puedo hablar, tener una cita con el creador del universo, el rey de reyes, que es mi papá también. Pero ¿cuánto se ora? Los musulmanes rezan 5 veces, los judíos 3. ¿Y cuánto el creyente? Hay a veces una carestía de oración. Una vida de oración es una vida llena de paz. Una vida sin oración es una vida cero paz. Escoge. Entonces, sigo leyendo. Aquí hay una parte que es sorprendente y no me la voy a saltar. Vamos a enfrentarla. Y se abrieron los sepulcros. Cuando se dio la muerte de Cristo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, ahora sí, al tercer día, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos como una demostración adicional que la salvación de Cristo implica una salvación de vida eterna y de ser renacidos a un cuerpo de nuevo. Imagínense, santos que habían muerto ya y habían caminado por Jerusalén. Ese es como tener a mi hermano Eduardo González, que nosotros queríamos mucho, ¿verdad? El chileno. Y de repente estamos así, oye, ese no es Eduardo, que está ahí. Sí, ese es Eduardo. Así estábamos en el tiempo aquel. Pero este no había muerto hace poco. ¿Y por qué está aquí? La resurrección de Cristo se mostró con la resurrección de gente que había muerto y que apareció. Yo creo que, yo no sé después, sí, ya, porque yo voy a quedarme acá abajo, llévame para arriba, Señor. Pero era una forma de mostrar el poder de la resurrección del Señor, que muchos santos se levantaron. Y así es exactamente como, porque en verdad ninguno de nosotros que hemos despedido un sepelio está muerto, hermano. Están vivos, por eso nos vamos a encontrar con ellos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. El centurión simplemente viendo, porque hubo un terremoto, la oscuridad, las palabras de Cristo, el hecho de que se rasgó el templo de arriba abajo, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Será por qué que los centuriones tienen historia en la Biblia, verdad? Pues son más fáciles para creer, porque obedecen. Termino. ¿Cómo yo tomo mi cruz?
ahora que tengo la dicha de que mi salvación está conmigo, que soy un hijo de Dios por la sangre de Cristo. Cristo, ¿qué me dice a mí ahora como hijo de Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Pagar para que Dios me reconozca como salvo? No, es por gracia. ¿Qué debo hacer? Si yo te hago un favor a ti, grande, y te doy un dinero para que salgas de un lío, después quedas tú, tengo que pagar esa plata. Yo tengo dos opciones. O agradezco el gesto o quedo en una deuda moral con esa persona. Pero usted sabe que cuando uno tiene una deuda en el corazón, uno no agradece. Inclusive hay gente que cuando si tú pides prestado pierde la amistad. Se pasa, te quitan el habla y punto. Pero ese no es el punto. El punto es que con Cristo ya hemos recibido el regalo de la salvación. ¿Qué debo hacer ahora como hijo de Dios? Ser agradecido por una gracia de salvación inmerecida. Ahora, ¿qué debo hacer? Agradar a mi Señor. Y todo lo que Él me ordena lo hago. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos. No hay ninguna cosa que vaya contra mí. ¿Cuál es la mejor forma de irme bien con mi Cristo siendo un hijo obediente? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, porque va a haber situaciones en las cuales hay que tomar la cruz. Y sígueme. Sígueme. No importa que el mundo vaya a contramano, yo sigo a mi Señor. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Usted sabe que a veces cuando se infiltra el mundo en la iglesia o en la Biblia, viene un psicólogo moderno y dice, bueno, la Biblia dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dicen así, para agregar el asunto que, ¿cuántos mandamientos son? Amarás a tu Dios y... No, son 3 mandamientos. Tienes que amarte a ti mismo primero para poder amar a tu prójimo. Eso no existe en la Biblia. Es más, los amadores de sí mismos son los primeros en que no van a entrar al reino de los cielos. En los tiempos peligrosos son amadores de sí mismos. No, aquí hay que negarse a sí mismo. Señor, no es mi voluntad, es la tuya. Hágase tu voluntad y no la mía. En realidad la palabra pecado significa hacer la voluntad contraria a Dios. Entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Entonces, hay creyentes ahora que se separan del Señor, entran en conflicto con el Señor, buscan al mundo y regresan de nuevo. En verdad que no se niegan a sí mismos, no aprenden a ser obedientes. Cristo dice ser su Salvador, pero no es su Señor. No lo obedecen. Por eso termino leyendo este versículo que lo comenté en el campamento también, en Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, toda la misericordia de Dios volcada en su Hijo, en la crucifixión y en su entrega, que presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo mío es templo del Espíritu Santo. ¿En sacrificio qué? Vivo. Hay que sacrificarse en un mundo que está contra el Señor. Santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde está el culto? En hacer lo que Dios ordena. No os conforméis a este siglo. El mundo puede venir como le dé la gana. No te conformes, no adoptes la forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva. ¿Dónde tenemos que renovar el entendimiento? ¿En un open mind? ¿De tener la mente abierta a toda basura que entra? En renovar mi entendimiento a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vive lo que Dios dice. Y vas a ver que Dios va a estar contigo. Toma la cruz
Si en este tiempo de nuestro Señor lo quieren acabar, y se habla de que el cristianismo está contra los derechos humanos, entre comillas, vamos a tomar la cruz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el